El día que mi vida se convirtió en un infierno, me despierto todas las mañanas a las 5:30. Es un hábito de 20 años desde que empecé a trabajar en la fábrica. Pero aquel lunes de marzo, algo era diferente. A las 5:45, un ruido ensordecedor invadió mi casa. No era el despertador, era el sonido de algo mucho peor. Una retroexcavadora destruyendo sistemáticamente los 15 años de trabajo que invertí en mi jardín. Salté de la cama como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Mi esposa, Elena, despertó asustada. ¿Qué está pasando? No tenía respuesta. Corrí hasta la ventana y lo que vi me dejó paralizado por algunos segundos. Había por lo menos 10 hombres en mi patio. Máquinas pesadas, camiones. Era una invasión masiva, organizada, planeada. Me puse la primera ropa que encontré, una camiseta vieja y un short, y corrí afuera. El aire frío de la mañana golpeó mi rostro, pero mi sangre estaba hirviendo. ¡Paren todo ahora!, grité con toda la fuerza de mis pulmones. El operador de la retroexcavadora ni siquiera miró en mi dirección. Fue cuando vi a Roberto Méndez, el administrador del condominio vecino, caminando hacia mí con una sonrisa que jamás olvidaré. Aquella sonrisa cínica de quien cree que ya ganó la guerra antes de la primera batalla. «Buenos días, señor Juan», dijo con una falsa cordialidad que me dio náuseas. «Disculpe el horario, pero necesitamos empezar temprano para terminar la piscina antes del verano». ¿Piscina en mi terreno? En ese momento me di cuenta de que no estaba lidiando con un malentendido. Era un robo descarado, a plena luz del día, con testigos y todo. La mafia del condominio Roberto Méndez no era un administrador común. Descubrí eso en las semanas siguientes, pero las señales siempre estuvieron allí. Administraba el condominio Jardín de las Palmeras desde hacía 8 años. 8 años de elecciones sin oposición. 8 años de asambleas con actas sospechosas. 8 años de mejoras que costaban fortunas, pero nunca parecían terminar. Se acercó a mí sosteniendo una carpeta de cuero marrón. «Señor Juan, entiendo su sorpresa, pero tenemos toda la documentación aquí». Abrió la carpeta teatralmente, como un mago revelando su truco. «Vea, este documento de 1987 prueba que su terreno siempre fue área común del condominio. Usted lo ha estado usando ilegalmente todos estos años». Tomé el papel con las manos temblando. No de miedo, sino de rabia. Era una fotocopia mal hecha, con bordes torcidos y manchas sospechosas. El papel debería tener 36 años, pero parecía que había sido envejecido artificialmente con café. Las firmas eran garabatos incomprensibles. Pero el error más grotesco, el documento mencionaba la Ley Federal 9847-1999. ¿Cómo un documento de 1987 podría citar una ley de 1999? «¿Esto es una broma?», dije, mi voz temblando de indignación. Roberto mantuvo la sonrisa. «Puede contestar en la justicia, pero le advierto, tenemos abogados muy competentes y mientras el proceso corre, la construcción continúa». Fue cuando me di cuenta de la profundidad del esquema. Al fondo vi otros rostros conocidos. Mauricio Alves, el viceadministrador, filmando todo con el celular. Carlos Eduardo, el tesorero, orientando a los obreros. Y lo más perturbador, el comisario retirado Wilson Ferreira, residente del condominio, observando todo con los brazos cruzados, como un supervisor. Las otras víctimas, Elena, me jaló hacia dentro de casa. «Juan, llamemos a la policía». Pero yo sabía que no sería tan simple. Si un comisario retirado estaba involucrado, ¿cuántos contactos tendría en la policía local? Necesitábamos ser inteligentes. Pasé todo el día haciendo llamadas. Fue cuando descubrí que yo no era la primera víctima. Doña María Aparecida, 72 años, viuda, perdió la mitad del patio 2 años antes.
Dijeron que era para un playground, me contó llorando por teléfono. Lo construyeron, pero los niños tienen prohibido jugar allí. Ahora se usa como estacionamiento privado de Roberto. Don Antonio, jubilado del Banco de Brasil, tuvo una historia peor. Tomaron mi huerto entero, 40 árboles frutales que planté con mi padre. Dijeron que las raíces estaban dañando la estructura del condominio. Gasté $30,000 en abogados y perdí. La lista crecía. Fernanda, profesora, perdió 100 metros cuadrados. José Miguel, comerciante, perdió el acceso a la parte trasera de su casa. Todos con la misma historia: documentos falsos, asambleas fraudulentas, intimidación. Marina Santana fue la única residente del condominio que tuvo el coraje de hablar conmigo. Nos encontramos en un café en el centro, lejos de miradas curiosas. «Juan, ¿no entiendes la dimensión de esto?», susurró, mirando nerviosamente alrededor. «Roberto tiene un dossier de cada residente. Conoce los trapos sucios de todos. ¿Quién está debiendo? ¿Quién tiene amante? ¿Quién evade impuestos? Usa eso para conseguir votos». Me pasó una memoria USB. Grabé algunas asambleas a escondidas. Está todo ahí. Las amenazas veladas, las votaciones falsificadas, todo. Sus manos temblaban. «Si descubren que te lo pasé...». No necesitó terminar la frase. El cerco psicológico el martes. La situación empeoró exponencialmente. Desperté con mi portón soldado. Sí, soldado. Durante la noche alguien había literalmente soldado las bisagras. Estaba preso dentro de mi propia casa. Elena intentó llamar a emergencias, pero nuestra línea telefónica estaba cortada. El celular, sin señal. Descubrimos después que instalaron un bloqueador de señal. Tuve que saltar el muro de mi propia casa para salir. Cuando volví con un cerrajero, Roberto estaba allí con su eterna sonrisa. «Cuestiones de seguridad, Juan. No queremos accidentes durante la construcción. Aquí está una copia de la llave del nuevo portón». Me entregó una llave que obviamente no funcionaba. El cerrajero, un señor llamado Osvaldo, me jaló aparte después. «Señor, tenga cuidado. Ese Roberto ya hizo esto con otros. Mi cuñado perdió un terreno entero por él. Hoy vive de alquiler». Durante la semana, el terror psicológico continuó. Cortaron mi agua por error. Mi luz tuvo problemas técnicos. 3 veces. Empezaban a trabajar a las 5 de la mañana y solo paraban a las 11 de la noche. El ruido era insoportable. Elena desarrolló migrañas crónicas. Nuestro perro, Thor, empezó a tener convulsiones por estrés. Pero lo peor vino el sábado. Llegamos del mercado y encontramos nuestra casa revuelta. Nada fue robado, pero el mensaje era claro. Podían entrar cuando quisieran. Encontré una nota en mi mesa de noche: «Desiste o las consecuencias serán peores». El descubrimiento impactante fue mi hija Patricia, abogada criminalista en São Paulo, quien cambió el juego. Vino a visitarnos el domingo, alarmada con mis relatos. Pasó 12 horas analizando todos los documentos, los videos de Marina, las escrituras, todo. «Papá, esto es mucho más grande de lo que imaginas», dijo con los ojos muy abiertos. «Mira esto». Me mostró en la computadora una secuencia de empresas. Roberto Méndez Construcciones Ltda, RM Piscinas y Ocio, Méndez y Asociados Incorporadora, todas a nombre de testaferros, pero con la misma dirección fiscal. No solo está robando terrenos, Patricia continuó, está usando el condominio para lavar dinero. Mira los valores de las obras. Era aterrador. Una piscina presupuestada en $500,000 para un condominio de clase media. Reformas de $200,000 que nunca sucedían. En 8 años, más de 5 millones habían desaparecido. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando hackeó
no me pregunten cómo, el correo del condominio. Había conversaciones con un tal doctor Claudio sobre expansión territorial y adquisiciones no convencionales. El doctor Claudio era nada menos que Claudio Vasconcelos, investigado por Lava Jato por lavado de dinero. Papá, esto es crimen federal. Formación de banda criminal, lavado de dinero, falsificación de documento público, invasión de propiedad, extorsión. Llama a la Policía Federal ahora. La Policía Federal entra en acción lunes, 8 de la mañana. Llamé a la Policía Federal. En 30 minutos estaba en la superintendencia, contándolo todo al delegado federal, doctor Marcus Vinicius. Escuchó atentamente, analizó las pruebas, hizo docenas de preguntas. «Señor Juan, ¿tiene noción de que puede estar corriendo peligro?», preguntó seriamente. «Estas personas son peligrosas. Vamos a poner a usted y su familia bajo protección». Rechacé. Ya había huido demasiado. Era hora de enfrentar. La investigación fue rápida y quirúrgica. En 72 horas tenían escuchas telefónicas, órdenes de allanamiento e incautación y habían identificado a toda la banda. Eran 17 personas involucradas, incluyendo un juez retirado, 2 policías civiles, un notario y hasta un fiscal retirado. El jueves, el delegado me llamó. «Señor Juan, conseguimos algo grande. Roberto grabó todas las reuniones criminales. Grababa para chantajear a los cómplices si era necesario. Tenemos todo». Las grabaciones eran estremecedoras. Roberto discutiendo cómo eliminar resistencias. El comisario Wilson sugiriendo accidentes para dueños problemáticos. El notario explicando cómo falsificar escrituras en el sistema. Era una organización criminal completa. El día de la operación viernes, 13 de marzo, 5:45 de la mañana. El mismo horario que habían invadido mi terreno, poético. 20 patrullas de la Policía Federal rodearon el condominio. Helicópteros sobrevolando, agentes fuertemente armados. La operación fue bautizada como Operación Área Común. La ironía no pasó desapercibida. Vi desde mi ventana a Roberto siendo arrastrado de casa en calzoncillos. Sí, calzoncillos. Gritaba sobre sus derechos, sobre sus abogados. El agente respondió: «Tiene derecho a permanecer callado. Sugiero que lo use». Wilson Ferreira intentó resistir. Mostró su credencial de comisario retirado. «Soy policía». El agente federal respondió: «Era, ahora es criminal». En la casa de Roberto encontraron una caja fuerte con $2 millones en efectivo. Documentos mostrando sobornos pagados a funcionarios públicos. Un verdadero arsenal de pruebas contra él mismo. Mauricio, el viceadministrador, intentó huir por el fondo. Fue atrapado saltando el muro. Carlos Eduardo estaba destruyendo documentos cuando los agentes derribaron su puerta. Patético, pero el momento más satisfactorio fue ver la retroexcavadora, la misma que inició mi pesadilla, demoliendo los cimientos de la piscina ilegal. Cada golpe era como una sinfonía de justicia. Los tentáculos del crimen, la investigación, reveló ramificaciones inimaginables. Roberto no operaba solo en nuestro barrio. Había condominios en 5 ciudades siendo explotados por el mismo esquema. En total, 47 familias habían sido perjudicadas. Patrimonio robado, más de 30 millones. Descubrieron que el doctor Claudio usaba los terrenos robados para lavar dinero del narcotráfico. Construían obras sobrefacturadas, pagaban con dinero sucio, recibían limpio. Un esquema de lavado. Perfecto. El notario corrupto, Josué Fernández, había falsificado más de 200 documentos en 10 años. Cobraba $10,000 por documento legitimado. Tenía una fortuna escondida en bitcoins. El juez retirado, doctor Raimundo Costa,
orientaba jurídicamente a la banda. Enseñaba cómo explotar lagunas legales, cómo intimidar legalmente, cómo hacer la vida de las víctimas un infierno dentro de la ley. Wilson Ferreira, el comisario retirado, era el músculo. Cuando alguien resistía demasiado, él visitaba a la persona. Sus visitas incluían amenazas veladas, menciones a accidentes que podrían suceder, historias sobre personas que desaparecieron por resistir demasiado. La red de víctimas. Se une algo hermoso, nació de esta tragedia. Las víctimas empezaron a unirse. Creamos la Asociación de Víctimas de Invasión Patrimonial, AVIP. En 2 semanas teníamos 127 miembros. Personas de todo Brasil que habían sufrido estafas similares. Doña María se convirtió en nuestra presidenta de honor. A los 72 años se transformó en una guerrera. Pensaron que por ser vieja era débil. Descubrieron que la edad trae experiencia y determinación. Antonio, que había perdido el huerto, se convirtió en nuestro tesorero. Perdí árboles, pero gané un bosque de amigos. Marina, la valiente residente que me ayudó, fue elegida por unanimidad la nueva administradora del condominio. Primera medida, auditoría completa de 8 años de gestión. Descubrieron desvíos de 7 millones. Creamos un manual. Cómo protegerse de invasiones patrimoniales. Lo distribuimos gratuitamente. En un mes, 50,000 descargas. Recibimos mensajes de personas que evitaron estafas gracias al manual. Elena, mi esposa, traumatizada inicialmente, se convirtió en psicóloga voluntaria de la asociación. Trauma compartido es trauma disminuido, siempre dice. El juicio histórico, fue marcado para diciembre. La presión mediática era enorme. Nos convertimos en símbolo nacional de resistencia contra el crimen organizado inmobiliario. Roberto intentó un acuerdo, ofreció devolver el dinero. Demasiado tarde, queríamos justicia, no solo resarcimiento. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Roberto, antes arrogante, parecía haber envejecido 20 años. Lloró, pidió perdón, culpó a la avaricia. Patético. La sentencia fue histórica. Roberto, 15 años de prisión, régimen cerrado. Wilson Ferreira, 12 años. Josué, notario, 10 años. Doctor Raimundo, juez, 10 años. Demás miembros, penas entre 5 y 8 años, indemnizaciones. Cada víctima recibiría 3 veces el valor del perjuicio. Daños morales, $100,000 para cada familia. El condominio fue obligado a pagar 5 millones en indemnizaciones colectivas. Pero lo más importante, se creó jurisprudencia. Ahora, invasión de propiedad con falsificación de documentos es automáticamente crimen federal. La vida después de la tormenta hoy, 2 años después, mi jardín está más hermoso que nunca. Donde querían construir una piscina ilegal, construí un estanque ornamental. Con carpas. Las carpas se llaman justicia, verdad y resistencia. Elena lo encontró exagerado. Yo lo encuentro perfecto. El condominio vecino se convirtió en modelo de gestión transparente bajo el mando de Marina. Las asambleas se transmiten online. Los documentos son públicos. La rendición de cuentas es mensual. Roberto está preso. Supe que lo golpearon en la cárcel cuando descubrieron sus crímenes. No siento pena. Cosechó lo que sembró. Wilson Ferreira perdió la jubilación. Vive de favor con parientes. Josué, el notario, tuvo todos los bienes confiscados. El juez corrupto murió de infarto en el primer mes de prisión. La AVIP hoy tiene 5,000 miembros. Nos convertimos en ONG. Recibimos financiamiento internacional. Salvamos 300 propiedades solo este año. Pero la mayor victoria, mi nieto Pedro, de 8 años, me dijo el otro día:
Abuelo, cuando crezca quiero ser valiente como tú. Lloré. Elena lloró. Hasta Thor, nuestro perro que tenía convulsiones, ladró emocionado. Las lecciones que aprendí. Primera lección: documenten todo. Cada papel, cada conversación, cada amenaza. Su celular es su mejor arma. Graben, fotografíen, registren. Segunda: no tengan miedo de escalar. ¿La policía local no resuelve? Policía Federal. ¿No resuelve? Ministerio Público Federal, prensa, redes sociales. Griten. Tercera: unidos somos invencibles. Roberto dominó porque las víctimas estaban aisladas. Cuando nos unimos, cayó. Cuarta: el crimen de cuello blanco es crimen, a veces peor que asalto a mano armada. Roban no solo patrimonio, sino dignidad, sueños, salud mental. Quinta: la justicia puede demorar, pero llega, y cuando llega, es devastadora para los criminales. Sexta: siempre cuestionen. Si parece mal, probablemente lo es. Si parece fraudulento, investiguen. Si amenazan, es porque tienen miedo. Séptima: su propiedad es sagrada. La Constitución la garantiza. Nadie puede tomarla sin el debido proceso legal. ¿Esta historia te tocó? Entonces suscríbete ahora al canal, aprieta la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias de justicia y superación. Diste like, ayuda al canal a crecer y alcanzar más personas que necesitan escuchar estas historias. Comparte con amigos y familiares. Podrías estar salvando a alguien de pasar por la misma pesadilla. Comenta tu experiencia. ¿Has pasado por algo similar? ¿Cómo lo resolviste? Tu historia puede inspirar y ayudar a otros. Juntos somos más fuertes. La justicia prevalece cuando las personas de bien se unen contra el crimen.